tardes. Les habla Edith Valera, directora del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Ucayali. Estamos en esta ocasión ante la colaboración de nuestro querido doctor, el doctor Justo Correa, quien tiene una amplia experiencia en los temas de infectología. Ha sido médico staff en el Hospital Docente 2 de Tarapoto, también en el Hospital de Moyobamba, Alpino Acosta Ruiz, que es el encargado del área de infectología, y bueno, ha sido ex residente de infectología en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En esta ocasión tenemos la alegre oportunidad de escuchar el tema de su ponencia, leishmaniasis, y vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Muchas gracias, doctor. Queda con usted el auditorio. Hola chicos, qué gusto poder hablar de un tema infectológico con ustedes. Buenas tardes, yo soy el doctor Justo Correa. Bueno, en la actualidad, qué más bonito que estar en la selva, ¿no? He hecho la rotación en diversos lugares, incluido Pucallpa, incluido también, Tarapoto, Moyobamba y también Iquitos, ¿no? Que nos ha formado casi a todos los infectólogos la Amazonía peruana. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre leishmaniasis como un tema en general, ¿ya? Pero yo voy a hacer más énfasis en la leishmaniasis cutánea, ¿correcto? No en la mucocutánea, sino más en la cutánea, que es lo que más les va a llegar tanto, por ejemplo, cuando ustedes estén en su serums, ¿no? O también estén en alguna posta médica, en algún lugar en específico, más les va a llegar la cutánea que la mucocutánea, ¿no? Tienen ciertas terminologías. Anteriormente la llamada cutánea era la UTA, ¿no? Y la espundia, que es la mucocutánea. La diferencia quizás se ve en el nivel de invasión del parásito, ¿no? En la cutánea netamente se limita a lo que es piel, y en la mucocutánea casi siempre invade lo que son mucosas y son lesiones muy profundas, en algunos casos perforantes y desfigurantes, ¿no? ¿Se parece a otras patologías? Sí, conforme avanza la clínica se parece, pero el detalle de esta enfermedad está en cómo inicia, en una buena anamnesis. Recuerden que el apoyo, ¿no? El apoyo al diagnóstico siempre van a ser los exámenes, pero tú tienes que tener ojo crítico, ojo de médico, ¿no? Y también siempre tener un nivel de discernimiento en cuanto a cuando ve los casos nuevos y qué brotes, si hay zonas endémicas, no hay zonas endémicas, de dónde viene el paciente, a qué se dedica el paciente. Esas son las preguntas normalmente que uno debería tener de interés, ¿no? En un inicio de anamnesis. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, doctor. Ya. ¿Quién está proyectando las diapositivas para que puedan pasarlas, por favor? Yo, doctor, Diego. Ya, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar. ¿Se me escucha? Está bien, doctor. Sí, Usted doctor. me avisa. Ya, perfecto. Siguiente. Miren, esto es más o menos el glosario de lo que vamos a ver hoy. Esencialmente, bueno, la definición es importante, ya les hablé un poco de ella, la parte epidemiológica, la etiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento y una que otra evidencia científica, ¿correcto? Que haya habido durante el pasar del tiempo. Siguiente, por favor. Miren, cada vez que a ustedes les mencionen o les nombren, ¿correcto?, enfermedades de tipo infecciosa
y sobre todo enfermedades transmitidas por vectores o por parásitos o por algún agente infeccioso, relaciónenlo con pobreza, ¿ya? Relaciónenlo con pobreza, con desnutrición infantil, con antecedentes en ciertas poblaciones, ¿no? Acá podemos ver en esta foto lo que resume a Leishmania, ¿no? Según la OPS, por ejemplo, en ese tipo de lesiones, ¿no? Que pueden ser costrosas, hipopigmentadas, ¿no? Que en un inicio inclusive te pueden hacer asemejar otras patologías, como cuáles, por ejemplo, la lepra, ¿no? En un inicio. Pero tienes que ver el antecedente, si en el área geográfica donde viven estas personas abundan los casos de Leishmania, cuáles son los transmisores, ¿no? Cuáles son los vectores que pueden transmitir esta enfermedad. Siguiente. Igual, siempre la selva y la parte de caminos engrosados con harta vegetación está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionado a las enfermedades infectocontagiosas y tropicales. Cuando hablamos de tropicalismo, siempre dividimos la parte de enfermedades venenosas, de agentes venenosos, ¿no? Como puede ser una serpiente, como puede ser una oruga, como puede ser una mariposa, como puede ser cualquier insecto que pueda haber, con la parte también de parásitos, ¿correcto? Y dentro de ellos, pues vemos Leishmania. Siguiente, por favor. Acá vemos, por ejemplo, que en las viviendas que son muy precarias, donde no hay mucha sanidad, donde no hay mucho saneamiento, no solamente puede haber leishmania, ¿no? Recuerdan que en el área de lo que viene a ser enfermedades infectocontagiosas vectoriales, dengue es una de las que también aqueja mucho a la población de la selva, ¿no? Y tiene que ver con el cambio climático, con las lluvias, con el fenómeno del Niño, con la época en la que se desarrolla esta enfermedad. Entonces, por ahí pueden haber coinfecciones. Con leishmania, coinfecciones muy pocas veces se ha visto, pero sí siempre piensen en pacientes inmunodeprimidos, ¿correcto? Los pacientes inmunodeprimidos que le da leishmaniasis, por ejemplo, un paciente VIH, podría ser no solamente leishmaniasis cutánea, sino mucocutánea, y eso es importante saberlo también. Siguiente. Siguiente diapositiva, ahí está. Miren, cómo en nuestros antecedentes, ya que hemos visto de nuestros antepasados, los primeros registros que hubieron de leishmaniasis, por ejemplo, o que se tienen de esta enfermedad, provienen de piezas de cerámica peruana, ecuatoriana y colombiana. O sea, ya tiene un antecedente precolombino, ¿no? Datan desde el año 900 desde el año 400 a 900 después de Cristo. Entonces, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy antigua, ¿no? Que se ha visto en pobladores de nuestro pasado, ¿no? Siguiente. En definición de la enfermedad, entonces, es un conjunto de enfermedades zoonóticas y antroponóticas causadas por protozoos o protozoarios del género Leishmania. Acuérdense que es un protozoario el que produce y esto bien es un parásito. ¿Cuál es el vector que te inocula al parásito? El vector principal en nuestra Amazonía, en las Américas, es el Lutzomia, ¿ya? Y en el viejo mundo, en Europa, es el Phlebotomus. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, que las enfermedades de transmisión vectorial, no solamente me refiero a Leishmania, en este caso, esencialmente, Leishmaniasis, es dada por un parásito, ¿no? Y que hay reservorios y vectores que van a inocular a este parásito por medio de la transmisión de la picadura, vinculados siempre, como les mencioné anteriormente, a la pobreza y a factores ambientales y climáticos. ¿Cuál es su etiología? Esencialmente está causada por diferentes tipos de protozoos, ¿no? Del género Leishmania. ¿Cuántas especies hay? 22 especies, ¿no? Y todas estas son patógenas para el hombre, transmitidas a los animales y a los humanos por medio de la picadura. ¿Cómo se llama esa familia de Lutzomia? Psychodidae, ¿ya? En las Américas, de estas 22, ¿cuántas hay? Miren, 15 de esas 22 hay en las Américas y han sido identificadas como patógenos para el hombre. La transmisión ocurre principalmente durante las noches mediante la picadura de, como siempre,
hematófagas, las hembras, ¿ya? O los flebotominos infectados, ¿no? Conocidos como, estos nombres ustedes los van a encontrar cuando vean ponencias internacionales que le llaman chiclera, asa branca, palomilla, mosquito pala y torito, ¿no? Algunos de estos términos también en Brasil lo usan, por ejemplo, ¿no? La de chiclera y asa branca o palomilla. Hay 3 formas diferentes de la parte clínica, les había mencionado 2, ¿correcto? La principal y la que más van a ver es la leishmaniasis cutánea. La segunda, por cantidad, leishmaniasis mucocutánea o mucosa. Y la tercera es la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral, también llamado calazar, ¿ya? No hemos visto casos reportados de calazar, ¿no? A nivel de la Amazonía, pero sí hay en otras estratosferas de la Tierra, como puede ser en África, como puede ser en otros continentes, ya donde la leishmaniasis ya no solamente invade ni a piel ni a mucosa, sino también va a órganos, ¿correcto? Invade hígado, invade vaso y conlleva una complicación mucho más severa, ¿no? Esa es la leishmaniasis visceral. De eso no vamos a hablar hoy más de la cutánea. Siguiente, por favor. Bien, esta es la forma de cómo el mosquito primero adquiere al parásito, ¿correcto? Y el mosquito viaja y por medio de la picadura inocula el parásito en el ser humano. ¿Y qué pasa? Hay una respuesta inmunológica del cuerpo, ¿correcto? Contra la inoculación del parásito. El parásito estando dentro de la sangre, llegando al sistema inmunológico, hace un proceso de fagocitosis. Pero esta fagocitosis, ¿quién la quiere hacer? El mismo sistema inmunológico, ¿correcto? Quiere englobar al parásito para, por medio de su fagolisosoma, lisarlo. Y no lo llega a lisar, ¿no? Lo engloba, pero no lo llega a lisar. Hace el proceso de fagocitosis, pero no lo mata. Entonces hace el proceso de fagocitosis, eso dentro de la célula se hace un proceso de diferenciación, el macrófago lo quiere comer, pero no lo llega a eliminar, ¿correcto? Entonces, al tratar de abarcarlo, genera una respuesta inmunológica muy severa que inicialmente solo se ve de forma cutánea, cuando es menor la cantidad parasitaria, cuando es mayor puede haber una respuesta de forma mucosa y terminando en una forma visceral mucho más severa. Siguiente, por favor. Miren, en Perú la leishmaniasis tegumentaria americana, que ese es el nombre técnico, se podría decir, de la enfermedad, es considerado un problema de salud pública por afectar predominantemente en poblaciones de más pobreza, debido a su amplia distribución geográfica, la diversidad de especies circulantes. Siguiente. Epidemiológicamente, ¿cuántos tipos de leishmania hay en Perú? ¿Cuáles son los que abundan en Perú? Y según por zonas, por ejemplo, Leishmania viana brasilensis y Leishmania viana guyanensis está tanto en Madre de Dios, Ucayali y San Martín. En toda nuestra selva, ¿no? Esencialmente Ucayali, San Martín y Madre de Dios. Madre de Dios, Selva Central, San Martín, Ucayali, Nororiente, ¿no? Y bueno, la leishmania viana peruviana está tanto en Lima, en Ancash, en La Libertad y en Cajamarca. Y en la leishmania amazonensis está en Junín, Amazonas y también se ha reportado en Ucayali. Entonces, ¿somos un país endémico en leishmania? Sí, lo somos, ¿correcto? Sí. Las principales especies de leishmania reconocidas como agentes etiológicos, ¿cuáles son? Acá está tanto el subgénero en esta tabla como las diferentes especies dependiendo del país donde se vieron no solamente aislados, sino también causaron enfermedad en pacientes, ¿correcto? Por ejemplo, la Leishmania infantum, que está en todos los países, con registro de casos de leishmaniasis visceral humana
o en perritos también, canina, la leishmania mexicana, que se ve en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Esta no es de Perú. La leishmania amazonensis, que se ve en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela, y la leishmania venezuelensis, ¿no? Que es netamente en Venezuela. Entonces, ¿cuál nos importa acá? La leishmania amazonensis y, bueno, el infantum, que también puede estar en cualquiera de las estratosferas a nivel continental. Siguiente. Este es otro tipo, la brasilensis, que está, bueno, en la anterior vez les mencioné Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y también se ha visto en Perú por la Amazonía. Siempre acuérdense, la Amazonía, ¿qué países lo comparten? Está Perú, está Brasil y está Colombia, ¿correcto? Entonces, esta leishmania está presente en los tres lugares. La peruviana en Perú, la guyanensis también está en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, y la panamensis obviamente en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Nicaragua y Venezuela. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, las tasas y índices que el Ministerio de Salud dio del 2000 al 2020, como tanto los casos de leishmania mucocutánea y de leishmaniasis cutánea fueron creciendo y decreciendo, ¿correcto? Por ejemplo, donde hubo mayor cantidad de casos en el año 2007, ¿no? Tanto de, bueno, sobre todo de más de cutánea, ¿no? Que mucocutánea, ¿no? Y luego en el 2011 también hubieron más casos de cutánea que de mucocutánea, pero esos fueron los picos más altos. Quizás el pico más alto de mucocutánea en el 2016, ¿no? Y el más alto en cutánea en el 2007. Entonces, si se dan cuenta, en proporción, la mayor cantidad de casos de leishmaniasis cutánea es mucho más o abruptamente mucho más alto que la de mucocutánea, la llamada UTA, ¿correcto? Siguiente. El número de casos de incidencia de defunciones, la verdad que defunciones, quizás la mayor cantidad de defunciones notificadas fueron 5 casos de leishmania, no se reportó defunciones en ese año, pero sí notificaciones de 5 casos, que son pocos. Chicos, esto tengo que decirles, no todo lo que la realidad, ¿no? La abarca una notificación. ¿Cuántas personas no contactadas o zonas quizás de la selva profunda de pacientes que han tenido ahí leishmania no van a un centro de salud y no se puede registrar como número de casos? Entonces, estos casos son de alguna forma un reflejo, pero no real totalmente, ¿correcto? Siempre pensemos de que pueden haber más casos no registrados porque hay mucha gente, sobre todo en la selva, que no va a un centro de salud. A veces, ¿con qué se curan? Se ponen maticos, se ponen hierbas, ¿no? Se ponen a hervir alguna que otra planta y eso lo toman y piensan que eso les va a curar. ¿Y qué pasa? Llegan a dónde? Al centro de salud con unas lesiones súper profundas en rostro, en cara, muchas veces con perforación de cartílago nasal y demás, cuando ya esto es tarde, pues, ¿no? Miren, la tasa de incidencia acumulada en el 2019 fue 1.57 casos por 100,000 habitantes. Entonces, no todo lo que se llega a registrar ya por el ministerio en general es lo que es la realidad. O sea, se trata de llegar a la realidad, pero no, si los pacientes no llegan a los hospitales, no hay un registro, ¿no? No hay un registro real. Siguiente. Acá vemos también, por ejemplo, cuáles son los departamentos que en ese momento, del 2000 al 2020, fueron los más afectados. Bueno, está Madre de Dios. Cusco, acuérdense que Cusco también tiene ceja de selva. Donde está Machu Picchu es ceja de selva. Hay una parte que se llama Sandia, también es ceja de selva, ¿ya? Está Piura, ¿no? Cajamarca, acuérdense que también no solamente está distribuido en la selva, también en la costa. Junín, Ancash, Lima, La Libertad, etcétera, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los menos afectados? Bueno, Callao, Moquegua, Tacna, ¿no? Otro tipo de climas. El 20% de los casos de leishmaniasis son reportados por los departamentos tanto de Cajamarca, Junín, La Libertad y Cerro de Pasco. Siguiente. ¿Qué casos, según el tipo de leishmaniasis, y qué tasas subieron para el 2020? Hasta la semana 17 se habían notificado 977 casos. El 89.15% de los casos fueron leishmaniasis cutánea, 871 casos. Y el 10.85% corresponde a mucocutánea. La diferencia es abismal, pues, ¿no? Son mayor la carga de leishmaniasis cutánea que la de mucocutánea. Siguiente. Acá vemos el número de casos según el tipo de evento, tanto desde el 99 hasta el 2000, en leishmaniasis cutánea, ¿correcto? Donde había más casos, por ejemplo, en el 2007, como les había mencionado, y en el 2011. Estas son las mismas gráficas de del primer pasquín que pusieron de gráficas, pero ya cada uno independientemente, ¿no? Mucocutánea, ¿dónde fue más? En el 2016, ¿ya? Y por ahí nomás el 2017. Siguiente. Esos son los números de leishmaniasis por distrito. Acá están, si ven los puntos rojos y todos los casos que se han visto, está distribuido en todo el Perú, ya, en todo el Perú. En la semana 1 a la semana 52, 592 distritos reportaron al menos un caso de leishmaniasis. Concretados 38.5% en Madre de Dios, Cusco, Cajamarca y Junín. Y en la semana 1, con 5 distritos distribuidos y 5 provincias, de 5 departamentos que registran casos de leishmaniasis. Siguiente. Esto ya es un mapa de incidencia acumulada. La parte roja es la más supuestamente crítica, ¿no? 99.01 por 100,000 habitantes. Y bueno, y la parte verde es la menos, ¿no? La que está saliendo. Siguiente, por favor. Ya, acá ya vemos por edades, ¿correcto? Si se dan cuenta, no es muy poco frecuente que yo diga, mire, es más frecuente en adultos que en niños. No, porque si bien es cierto, la mayor cantidad de casos se da en adultos entre 30 y 59 años, ¿por qué creen que se puede dar eso? Eso se da porque son mucha gente también, tanto de la selva como de la sierra, que trabajan de agricultores, que trabajan de taladores, que trabajan en zonas de campo, donde es mucho más frecuente infectarse, ¿correcto? Donde va a haber el vector. Trabajan en zonas geográficas donde está presente el luxomia, ¿correcto? Mientras hay el vector, hay la enfermedad. Pero también hay un número pequeño que se ha visto, ¿no? Promedio entre niños de 0 a 11 años de 172 casos, miren. O sea, no es una distribución exacta de que yo diga, miren, solamente en adultos se da, no. También ha habido casos de niños, pero en menor proporción. ¿Y cuál es el género más afectado? Pues los hombres, porque los hombres son los que normalmente laboran y están expuestos en las zonas más peligrosas, se podría decir, o más endémicas, ¿correcto? ¿Hay mujeres trabajando? Sí. En la sierra y en la selva también he visto mujeres que trabajan la tierra, ¿correcto? Y que están expuestos, pero en menor proporción que los hombres. El 37.15% de los casos de leishmaniasis se reportaron entre 30 a 59 años y el 22.93% entre 18 a 29. La tasa de incidencia acumulada fue alta entre la edad de 18 a 29 años. Siguiente. Bueno, acá ya el análisis es por departamento. ¿Cuál les había mencionado que era el más afectado durante todo ese tiempo hasta el 2020? Fue Madre de Dios, ¿correcto? Si me preguntan cuál fue el distrito de Madre de Dios o la provincia más afectada, Tambopata, pues.
Tambopata tuvo 124 casos, ¿no? Y después ya hasta Las Piedras, Inambari, etcétera. Pero Tambopata fue la más afectada, ¿correcto? Siguiente. Acuérdense que en Tambopata está una reserva, ¿no? Natural. No recuerdo si era la reserva del Manu, pero ahí queda. Leishmaniasis en el departamento de Cusco. ¿Cuál fue el distrito más afectado? Echarate. Echarate, que vendría a ser como ceja de selva también. Siguiente. Ya miren, estos son registros antiguos. Para la leishmaniasis, el objetivo establecido es la eliminación de la enfermedad como un problema de salud pública. ¿Qué metas se pusieron? Tanto para combatir la leishmaniasis visceral y dos para cutánea y mucocutánea. Para el alcance de esas metas es importante mejorar la oportunidad y el acceso al diagnóstico, por lo cual es necesario monitorizar los avances de los países con vistas a alcanzar los indicadores de desempeño establecidos, ¿no? En el plan de acción, tanto de leishmaniasis cutánea como mucocutánea, por lo menos cuánto era alcanzar al menos el 80% de los diagnósticos. A más diagnósticos, más tratamientos, hay más tratamientos, más cura, ¿correcto? Esta es un mapa de América en general, Sudamérica, ¿no? Donde se ven los diagnósticos por laboratorio, quiénes han abarcado mayor o igual al 80%, quiénes fueron menor o igual al 80%, en donde no hubo información y donde no hubo transmisión. ¿Ya? Perú está en diagnóstico por laboratorio mayor al 80%. Ha mejorado el tratamiento, ha mejorado la cantidad de diagnóstico y eso nos ha ayudado a tratarlos a tiempo y que eso no se complique. Hay casos, sí hay casos. Son bastantes, no es que sean demasiados, pero sí se encuentran casos, sobre todo de leishmaniasis cutánea. Siguiente, por favor. Esta es una proporción de casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea o mucosa por grupo etario. Esto fue un índice que se sacó de la OPS y OMS en la región de las Américas en el año 2019. Se dan cuenta, cada barrita tiene una leyenda, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, en mayor o igual de 50 años es que se ha dado, ¿no? En Perú, ¿qué ha pasado? El más grueso en cuanto a edad que ha sido, no ha sido mayor o igual de 50, sino entre los 20, entre mayor o igual a 20 a menores de 50 años. ¿Y eso en quién pasa? En nuestra población que está sometida a trabajos de campo, ¿correcto? Tanto en la selva, ceja de selva, y en la sierra y también en la costa. Ya ven que la distribución es endémica en Perú de leishmania. Siguiente. La proporción de casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea según la clínica y país, ¿no? Región de las Américas también en 2019. Miren, se ha visto bastante en áreas como El Salvador, ¿no? Países como El Salvador, Guatemala, la cutánea, ¿no? En Perú, ¿cuál es más frecuente? La cutánea, pues. Y la mucocutánea o mucosa, menos, casi ni siquiera llega al 10%, casi un 10%. ¿Ya? Pero miren, la cutánea, ¿a dónde llega? Casi un 90, 92, 93%. Siguiente. Proporción de casos de leishmania en cutánea y mucocutánea según evolución y país, también en la región de las Américas. Entonces quedamos con que Perú tiene mayor cantidad de leishmaniasis cutánea que se ha curado, ¿correcto? Se ha curado, ha rescindido. Y desconocido no específico que no se les hizo el tratamiento, pocos, ¿no? Muy pocos, un 10% será. Siguiente. Acá vemos los indicadores de desempeño del plan de acción para fortalecer. Esto tiene que ver ya con temas de vigilancia epidemiológica, ¿no? De 2017 al 2022, tanto de leishmaniasis cutánea como mucocutánea por país, ¿no? Acá vemos tanto reducir las muertes por leishmaniasis cutánea en 90%, quién cumplió, quién no cumplió.
¿no? Quien está en rojo no alcanzó. Quien está en verde alcanzó. Perú alcanzó. En reducir la proporción de leishmaniasis cutánea en menos de 10 años, en un 50% hasta el 2022, Perú no lo alcanzó. En el diagnóstico por laboratorio de por lo menos 80% de los casos, Perú alcanzó. Entonces, lo que hemos mejorado es el nivel diagnóstico, ¿correcto? Cura de por lo menos 80% de los pacientes tratados. ¿Quién alcanzó? Perú alcanzó. Participación, ¿no? En diversos cuadros de diagnóstico y de tratamiento, Perú también alcanzó. Reporte de datos, ¿ya? En lo que son programas externos de evaluación, del desempeño, del diagnóstico microscópico, ¿correcto? ¿Quién alcanzó? Perú también alcanzó. Es por eso que, si bien es cierto, los casos de leishmania aún hay, la de cutánea y mucocutánea cada vez es menor. Cutánea no es que sea mayor, sino que hay mayor cantidad de casos que mucocutánea, pero llegan a rescindirse, a resolverse. La mucocutánea es mucho más difícil de resolver. Acuérdense que puede llegar a ser desfigurante. Siguiente. Bueno, acá también proporción de casos de leishmaniasis tanto cutánea como mucocutánea. En Perú sigue siendo más la cutánea, ¿correcto? Siguiente. Ya. Ahora viene la parte teórica, ¿no? Ya les presenté la parte epidemiológica, ahora la parte teórica. Acuérdense que hay varias formas o estadios por las que, bueno, no son varias, son 2 o 3 estadios por los que pasa el parásito. El promastigote viene a ser el estadio del parásito o del protozoario extracelular, ubicado ¿en dónde? En el intestino del mosquito, y se caracteriza por tener un cuerpo alargado y un flagelo que le permite el movimiento. El promastigote tiene flagelo, acuérdense de pro, ¿no? Pro con, ¿no? Promastigote con flagelo, ¿ya? El amastigote, el prefijo A es sin. El amastigote es intracelular, redondeado, aflagelado, de 2 a 4 micrómetros, con un núcleo y lo que llaman su estructura mitocondrial o de ADN que contiene el ADN, kinetoplasto. Esta forma es aflagelada, sin flagelo. El prefijo A es sin, el prefijo pro es con, ¿ya? Sin flagelo, aflagelada, es visualizada en los frotis y biopsia para el diagnóstico de la enfermedad. Pregunta de examen que siempre viene: ¿cuál es la forma visualizada en el frotis y biopsia o muestra del paciente con leishmania? Amastigote, ¿correcto? Siguiente. Vean acá, promastigote con flagelo, amastigote sin flagelo, promastigote en el mosquito, amastigote dentro de el cuerpo o la sangre, ¿ya? Siguiente. Este es el ciclo, ¿no? El ciclo normalmente desde que se cumple tanto en el mosquito como en el ser humano y los mamíferos. Entonces, dentro del mosquito, acuérdense que el mosquito hembra es el que transmite, que es el hematófaga, ¿no? Y dentro de el humano, cuando llega al ser humano, dentro del proceso de conversión, estos promastigotes se vuelven promastigotes que pueden invadir activamente al sistema inmunológico. ¿A cuáles? Los macrófagos, los granulocitos, y llegan a ser fagocitados, pero no destruidos. Los amastigotes infectan al macrófago, a los nuevos macrófagos, y los promastigotes ya se transforman en amastigotes, se multiplican por mitosis. Los amastigotes dejan las células infectadas, se transfieren entonces durante la picadura. Los amastigotes se liberan en los intestinos del mosquito
Los amastigotes se transforman en promastigotes. Entonces, el intestino del mosquito está promastigote. Los macrófagos albergan los amastigotes, ¿ya? Los promastigotes procíclicos se multiplican por mitosis pasando a promastigote metacíclico. Los promastigotes migran a la válvula faríngea y se transfieren durante la picadura. Acá te están explicando el lado izquierdo hasta que llega a la parte de las glándulas salivales del mosquito y cómo le inyecta de la picadura para que se forme el promastigote metacíclico y vuelva dentro ya de los macrófagos, haciendo el proceso de infectar a estos como amastigote, ¿no? Y dejan esas células infectadas. Entonces, acá explica todo el ciclo, desde que está en el mosquito hasta que infecta al humano o a los mamíferos. Siguiente. Esta es la parte de la inmunología, ¿no? Que es la parte quizás más interesante de cómo es que el amastigote, cuando es capturado, no es destruido, ¿no? ¿Por qué no? Porque al generarse una respuesta, acuérdense que hay dos tipos de respuesta, TH1 y TH2, ¿no? De las células dendríticas, que liberan ciertas sustancias, la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 10, que es una respuesta celular de tipo deficiente, porque no llega a eliminar al parásito, y una respuesta celular buena mediante el interferón gamma y la interleuquina 2 dada por la TH1, ¿no? Esta inmunidad se llama inmunidad de tipo celular. La respuesta inmune predominante del huésped se da tanto en la inmunidad celular como también en la inmunidad de tipo humoral. Es por eso que salen esas lesiones en la piel, ¿no? Factores inmunodepresivos, se los mencioné anteriormente. Viene un paciente con VIH, ¿cómo le va a dar este tipo de infección? Con exacerbación, con lesiones profundas. Una cutánea o una mucocutánea se va a ver de forma muy severa en un paciente VIH. ¿Por qué? Porque en el paciente VIH hay una inmunosupresión severa y la respuesta celular está mellada, ¿correcto? Los CD4 están infectados y no ayuda a que haya una buena respuesta. Tiene un problema doble, tiene leishmaniasis y tiene VIH. Entonces, el estado inmunológico depende mucho para que haya una respuesta del cuerpo hacia el parásito, ¿ya? Se está debilitado tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, en la clínica. ¿Cómo se da en la clínica? Ya, me picó el mosquito, ¿no? Picó el mosquito, pasa un tiempo, pasan 12 semanas, por ejemplo, el que me picó, y se forma una pápula eritematosa, luego crece, y esa pápula en vez de irse, se eclosiona y se hace un cráter, se hace como una úlcera. Luego crece una costra, ¿no? De exudado seco. Por eso los pacientes que te van a llegar normalmente al consultorio te van a decir, doctora, sale mucha agua de esta herida, demasiada agua, lo presiono y sale agua, lo presiono y sale agua. Claro, esa es una costra de tipo sudada, ¿no? Donde la mayoría de los pacientes desarrollan uno o dos de este tipo de lesiones, ¿no? Y casi siempre busquen en cara, en manos o en piernas, ¿ya? Con un tamaño de 0.5 a 3 centímetros. Las lesiones tienden a curarse espontáneamente en un lapso de meses, dejando cicatrices de tipo hipopigmentadas con bordes sobre elevados o sobre levantados. Acuérdense de que también cicatrices hipopigmentadas te puede dejar la lepra, ¿correcto? Pero son distintos tipos de lesiones. Acá son más en sacabocado. Siguiente. Miren, esta es una figura netamente de leishmania, ¿no? Netamente de leishmania cutánea, ¿ya? Y ven cómo ha invadido, los bordes están sobrelevados, ahí hay una costra que exuda, ¿no? Esa es una lesión clásica de leishmaniasis cutánea. Siguiente. Esto ya es cuando se vuelve costra, ¿no? Lesión costrosa con pápulas tipo satélite.
¿Ven esas lesiones rojitas que están debajo, arriba? Esas son pápulas satelitales, ¿no? Y la lesión costrosa al centro. Siguiente. Miren cómo queda, después de curado, después de pasado el tiempo. Miren la lesión en la figura izquierda, detrás de la espalda, ¿no? Son blanquecinas, blanquísimas, diría yo. Son muy blancas, muy determinadas, ¿no? Esas han sido úlceras que se han curado y han quedado como lesiones hipopigmentadas. Igual en el lado derecho, en la pierna, se ve, ¿no? Una cicatriz de lesión hipopigmentada. Siguiente. Estas son otro tipo de imágenes. Miren la lesión al centro, hipopigmentadas. El lado izquierdo en el hombro, ¿no? Hipopigmentado también. Acá en la parte inferior izquierda, ¿no? Ven también en el antebrazo hipopigmentado, ¿no? Debajo del brazo del señor que le está cogiendo con su otra mano, también lesiones hipopigmentadas. Son cicatrices o secuelas de Leishmania. Siguiente. Entonces, todo lo que les he mencionado, les he dicho netamente Leishmania cutánea, pero les había mencionado que hay leishmaniasis visceral o también llamada calazar. Se caracteriza esencialmente por la inflamación hepática o hepatoesplenomegalia, ¿ya? Acompañada por distensión abdominal severa, pérdida de la condición corporal, desnutrición y anemia. ¿En quiénes se ha visto más? En pacientes de continente africano, por ejemplo. Ahí también hay otro tipo de leishmania, la leishmania donovani, que está en África, en India, y la leishmania infantum o Chagassi, ¿no? En América Latina también se ha visto, pero más en el norte de África y en algunos casos de Europa. Fíjense que hay países que tienen frontera, ¿no? Países fronterizos europeos. España me parece que tiene una frontera, si no mal recuerdo, con Marruecos, y Marruecos pertenece al continente africano. Entonces, ¿cuántos africanos bajarán en España con España? Pueden haber, ¿ya? Siguiente. Acá están, este cuadrito resume la parte clínica, histológica, diagnóstico parasitológico con respuesta hipersensibilidad retardada por Leishmania, ¿no? Tanto diseminada como cutánea difusa. Por ejemplo, las lesiones cutáneas diseminada, pápulas acneiformes, inflamatorias y nódulos, que también se ve en lepra. Leishmaniasis cutánea difusa, ¿cómo se ve? Nódulos y placas infiltrados, que se asemejan a lepra lepromatosa. Entonces, principal diagnóstico diferencial de leishmaniasis cutánea, yo diría lepra, ¿no? En cierto estadio. Úlceras, presente en diseminada, ausente en cutánea difusa. Compromiso mucoso, hasta el 48% en leishmania diseminada, ausente en cutánea. Parásito en tejido, ausente o pocos en cantidad en diseminada y abundantes en cutánea. Van a ver a quién, a los amastigotes, ¿ya? Especie de leishmania, principalmente brasilensis en diseminada, y en cutánea está amazonensis y mexicana. Intradermorreacción de Montenegro, que era de alguna forma una de las características principales de positividad o negatividad para Leishmania, ¿no? En más del 80% de casos da positivo en Leishmania diseminada y negativo en Leishmaniasis cutánea, que no te descarta diagnóstico, ¿ya? En huésped inmunocompetente a veces puede estar presente por trauma repetido en piel engrosada sobre dolencias óseas. Eso es importante, ese datito. Siguiente. Diagnóstico. Visualización directa del parásito. ¿Cómo diagnosticas? Cuando veo al amastigote en improntas del sitio de la lesión. ¿Qué tipo de tinciones puedes usar? Jensa o Romanowski. Y lo principal, una biopsia. La biopsia te saca de dudas. ¿Hay PCR para
Leishmania, sí, hay PCR, ¿ya? Hay PCR. Hay hemocultivos en medio, este es un medio que se usaba anteriormente más, ¿ya? No todos los laboratorios lo tienen, NNN se llama, y bueno, también hay IFI para Leishmania, hay ELISA para Leishmania, hay la intradermorreacción para Montenegro, en inoculación de extractos parasitarios en la piel, y el paciente es positivo a Leishmania, se genera una reacción de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? 4. ¿Caracterizado por qué? Por rubor y tumefacción del área inoculada. Esto se ve en la intradermorreacción de Montenegro. Esta es pregunta de examen antigua, en verdad, ya no sé mucho esto, no se usa mucho esto, pero podría venirles en algún examen o pasito, ¿no? La intradermorreacción de Montenegro, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad da? ¿Para qué positivo? Tipo 4, ¿ya? Que se encarga de ver lo que es la ruborización o tumefacción del área inocular, el parásito. Siguiente. En frotis directo es la base, la confirmación diagnóstica de leishmania cutánea cuando se visualiza el amastigote, les dije, ¿ya? Entonces, ¿qué en un ¿qué pedirías? Yo pediría una biopsia, ¿ya? Sensibilidad del frotis directo se sitúa entre el 40 y el 90%. Siguiente. La histopatología demuestra los amastigotes o revela un patrón inflamatorio que sugiere leishmaniasis. El patrón histológico presenta variaciones que dependen de la respuesta inmunológica del huésped, de la localización y del tiempo de evolución de las lesiones de una infección bacteriana secundaria. Siguiente, por favor. Ya. En la intradermoreacción de Montenegro es un método de apoyo que permite determinar si el paciente ha estado en contacto con el parásito. No permite establecerse en infección reciente antigua. Ojo, si hay una pápula mayor de 5 milímetros, indica un resultado de tipo positivo. O sea, te da a entender que tuvo el paciente, pero no te dice es una infección reciente o es pasada. ¿Correcto? Siguiente. Ahí están midiendo la pápula, ¿no? Con una regla. Siguiente. Eso es pasoserum. Siguiente. Esto es lo que se observa, ¿correcto? Los promastigotes con tinción Jensa, que ese es cuando se ve dentro del... ¿Dónde veo yo los promastigotes? ¿Dentro de quién? ¿Del mosquito o del humano? Los promastigotes. Dentro del... Mosquito. Mosquito. Correcto, del mosquito. Siguiente. Ya, y miren esta foto hermosa del lado derecho, con quimioluminiscencia, ¿no? Teñidos de verde los promastigotes, con inmunofluorescencia indirecta. Así es como se ve cuando hacen esas pruebas de campo oscuro, por ejemplo, en leptospira, cuando haces leptospira campo oscuro, esto que ven refringente verde se ve blanco, totalmente blanco. Acá lo pueden ver en inmunofluorescencia indirecta, verde, totalmente verde. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la tinción Jensa en la lesión cutánea, donde se aprecian los amastigotes. Acuérdense, amastigotes sin flagelo y pueden ser ovalados o redondeados, sin flagelo aparentemente, y no son móviles. Se le encuentra principalmente dentro de los macrófagos. Esto ya es en humano. Macrófago con múltiples amastigotes en la bocula parasitaria y uno extracelular. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá ya lo ven mucho más intacto, los macrófagos con núcleo prominente, 3 amastigotes
adosados a la pared de la vacuola parasitófora. ¿Ven la parte superior? Ahí están los tres, ¿no? Pegaditos. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Uy, de tratamientos hay diversos, ¿ya? El más antiguo que usábamos es tibogluconato de sodio. Ahora hay el glucantime, ¿no? Que es lo que más se usa. Pero hay otras que me parecieron interesantes y que se las he puesto en este cuadrito, ¿no? Según la cantidad de evidencia y la fuerza de recomendación. Termoterapia, por ejemplo, aplicación de calor local con dispositivo electromagnético generador de ondas de alta frecuencia. Esquema previa anestesia local, se aplica el electrodo a 50 grados centígrados por periodos de 30 segundos hasta cubrir toda el área de la lesión. 3 sesiones con intervalo de 1 semana. Obviamente ese tipo de tecnología no lo tenemos, pero es bueno conocer y saber. Antimoniales intralesionales. Muchas veces les han dicho, hay que darle tratamiento tanto endovenoso, que es lo principal que se hacía con el estibogluconato y que se sigue haciendo con el glucantime, pero miren, también se puede aplicar intralesionalmente. Ahora, la tasa de éxito es dudosa, ¿correcto? De 1 a 5 infiltraciones de 1 a 5 mililitros por sesión, dependiendo del tamaño de la lesión. La cantidad utilizada es la necesaria para cubrir la lesión y se aplica entre cada 3 a 7 días. Qué dolor, ¿no? En parte para el paciente cuando es intralesional. Siguiente. Antimoniales pentavalentes, endovenoso intramuscular, ¿cuánto sea? De 10 a 20 miligramos de estibogluconato por kilogramo por día, en dosis única, diariamente durante 20 días. La indicación de la dosis, 10, 15 o 20 miligramos antimoniales pentavalentes, y debe ser de acuerdo con las evidencias locales. La dosis máxima que puedes dar, 3 ampollas diarias para disminuir los efectos secundarios. Miltefosine, y acá hago un paréntesis porque miltefosine lo hemos usado. En algún momento hasta lo llegamos a usar en Loaiza, ¿correcto? ¿Con qué marca estaba el miltefosine a nivel comercial? Con la marca de Impávido, ¿ya? ¿Y de cuánto venía esa marca? Venía de 150 miligramos o de 50 miligramos. 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo por día, calculabas, y con dosis máxima de 150 miligramos por día durante 28 días. Es decir, máximo le podrías dar 3 cápsulas de 50 miligramos al paciente por día, o sea, una cápsula, una tableta de 50 cada 8 horas, o una de 150, ¿correcto? La marca se llamaba Impávido y era miltefosine, pero no es un antimonial, en verdad es un antineoplásico. Se usaba anteriormente para neoplasias hasta de mama y neoplasias de piel, anteriormente. No es su uso inicial para leishmaniasis, pero se veía que había una regresión de la lesión, que había mejoría, ¿no? Se sugerían dosis divididas y tomarlas después de las comidas para reducir los efectos secundarios gastrointestinales, principalmente ardor estomacal, gastritis, etcétera, ¿ya? Y cetionato de pentamidina, que era otro, pero este era intramuscular, de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día, en 3 a 4 dosis, alternando días. El ketoconazol, que para mí me ha funcionado perfectamente en mis pacientes que he visto y que he tratado con psoriasis cutánea inicial, no tan avanzada, que me vienen por una lesión minúscula, pequeña, o una lesión grande, pero que no está con lesiones alternas ni satelitales, que es una lesión única, o a veces son dos separadas por ejemplo, uno tenía una pierna, el otro en el brazo, ¿no? Y había un paciente con uno en el rostro, no tan cerca a la nariz, sino casi más en el cachete, y otro en la rodilla o en la pierna, y le di ketoconazol 600 miligramos por día durante 28 días y se secó totalmente la lesión. Es interesante ver cómo un antifúngico, que lo que hace es actuar sobre la pared del hongo,
puede también actuar sobre la pared de un parásito, ¿no? Habría que hacerse más investigaciones. Por más que en artículos, no hay una relación directa, pero se ve que hay una tremenda mejoría en las lesiones cutáneas con ketoconazol. Le da 600 miligramos, quiere decir 3 tabletas por día, porque el ketoconazol viene de 200 miligramos vía oral. Le das una tableta cada 8 horas, sumado a eso le das ketoconazol tópico, que se aplique 2 o 3 veces al día, después de cada ducha, y si es una lesión muy ulcerada, que la tape con gasa, ¿no? Y la crema, y que tome la pastilla, y van a ver cómo al mes mejora totalmente la lesión por leishmaniasis. Anfotericina B liposomal, que es lo ideal, nosotros tenemos la nefrotóxica, que es anfotericina B de oxicolato, ¿correcto? De 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, hasta 20 a 40. Traten de agotar todas las posibilidades vía oral para que al paciente, cuando le quieran dar algo endovenoso, no le afecte tanto, no tenga muchos efectos secundarios. ¿Cuál es el principal efecto secundario que te puede dar, por ejemplo, los antimoniales, el glucantime y demás? Los principales son cardíacos. ¿Ya? Está relacionado mucho con arritmias cardíacas. El paciente te llega y te va a decir, doctor, me palpita, me palpita, siento que mi corazón se quiere salir de mi pecho, ¿no? Me causa mucha ansiedad, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de efectos secundarios, denle ketoconazol, si es que es cutánea. Si es que es mucocutánea, es imposible que con ketoconazol se cure, porque ya invadió mucosas y es mucho más profundo. Ahí sí tienes que usar anfotericina B, tienes que usar también glucantime, etcétera, ¿ya? Y bueno, ahí está la dosis de dioxicolato, que es la nefrotóxica, que es la que tenemos, de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo por día, hasta 25 a 30 días. Si llegan a administrar anfotericina B dioxicolato, acuérdense que tienen que monitorizar bien el riñón, la urea, la creatinina, ¿no? Que no exceda la creatinina en 1.5 porque empieza a producir insuficiencia renal, y también ver los niveles de potasio, ver los niveles de magnesio, ver los niveles, ¿correcto? Ya, porque también te puede producir hipocalemia, y una hipocalemia de tipo severa. Eso sí te puede matar. ¿Ya? Entonces, si tienen la alternativa cuando estén en sus puestos de salud de darle ketoconazol, denle ketoconazol. Y si tienen glucantime, a lo mismo que dice ahí, antimoniales pentavalentes, les pueden dar. ¿Ya? Siguiente. Miren el diagnóstico diferenciales: una úlcera piógena, el forúnculo, la sífilis cuando hace lesiones, ¿no? El chancro duro, ¿se acuerdan? Micobacterias atípicas, tuberculosis cutánea, lepra, promomicosis, que es un tipo de hongo en la piel, esporotricosis dada por Sporotrichenki, histoplasmosis diseminada, histoplasmosis cutánea, lobomicosis, paracoccidioidomicosis, acuérdense, ectima gangrenoso, ectima empétigo. Siguiente. Otras enfermedades como úlcera venosa o varicosa, que es mucho más difícil de decir podría ser esto. Úlcera arterial, una úlcera vascular mixta, úlcera diabética, psoriasis, pero la psoriasis tiene otro tipo de comportamiento. Quizás estos diagnósticos diferenciales de esta segunda parte, de este segundo pasquín, sea más cuando ya es un lupus discoide o es algo avanzado, ¿no? Donde ya te da compromiso de piel. Necrosis cutánea, anemia de células falciformes, úlcera traumática, picaduras por insecto, pioderma gangrenoso, sarcoidosis, úlcera banal. Siguiente. Y bueno, el cáncer también, ¿no? Saberlo diferenciar. Acuérdense que carcinoma vasocelular es uno de los pocos cánceres de piel que no produce metástasis. Lesión que puede volver a recrudecer o aparecer varias veces. Normalmente el carcinoma vasocelular, porque es un diagnóstico diferencial, porque siempre aparece en rostro y normalmente en nariz. El carcinoma escamocelular es mucho más agresivo,
queratoacantoma, que también se puede ver, linfoma cutáneo y linfocitoma cutis. Siguiente. Bueno, en quienes tomo frotis, en quienes tomo cultivo, tanto bacteriológico, micológico, ya, cultivo de micobacterias. La TBC cutánea también puede ser confundida, ¿correcto? Ya, la lepra les había dicho, ¿no? Y bueno, etcétera. Siguiente. Bueno, y acá hay alguna evidencia científica, miren, identificación de las especies de Leishmania en pacientes derivados, ¿no? Al Instituto Nacional de Salud. Entonces, se publicó en el 2020. Siguiente. Donde el objetivo del estudio era identificar las especies de Leishmania infectante, ¿no? En pacientes derivados del Instituto Nacional de Salud. Periodo del 2006 a 2011 mediante análisis de curva de disociación de ADN. Entre 2000 y 2018 el MINSA reportó de 135 a 233 casos confirmados por un promedio de 7.117 casos anuales. Miren, en esos años era mucho mayor la cantidad de reportes, ¿no? De los cuales aproximadamente el 94%, o sea, 6.685 casos fueron cutáneos. Miren la cantidad de cutáneos. Solo el 6% fueron mucocutáneos, ¿ya? Y estuvieron en Madre de Dios y Cusco, conglomerando el 25% de los casos reportados. O sea, casi la mayor cantidad de casos entre Madre de Dios y Cusco. Y la identificación de las especies de Leishmaniasis se realizaba mediante el secuenciamiento de múltiples locus, ¿no? Mediante electroforesis de isoenzimas y anticuerpos monoclonales, ¿no? Estas son pruebas que obviamente el INS tiene capacidad, ¿no? De realizarlo mediante una inversión fuerte, ¿no? Ya, se analizaron esas curvas de disociación o la High Resolution Melting Analysis, y es un método molecular posterior al PCR en tiempo real que permite, mediante el análisis de curvas, la disociación del ADN y la identificación molecular de diversas especies de Leishmania, pues, ¿no? ¿Quiénes han mutado? Hablan de los tipos de Leishmania que mutaron y que dieron algunos tipos de leishmaniasis, tanto cutánea como mucocutánea. Siguiente. Los mensajes claves que hubieron: motivación para realizar el estudio, contribuir a la descripción, actualización y distribución, ¿no?, geográfica de las especies de Leishmania, principalmente hallazgo de identificación de brasilensis, guyanensis y peruviana, como especies de mayor prevalencia en el país, las cuales fueron la lanzoni y la amazonensis. Pues este último identificado en un paciente procedente de Huánuco, área de antecedente de circulación. Implicancias: el análisis de curva de disociación, ¿no?, que permite la identificación rápida y oportuna de la especie de Leishmania infectante, ¿no?, importante para determinar el pronóstico de la enfermedad, así como el desarrollo de estudios que permitan a distintas especies de Leishmania. Siguiente. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y retrospectivo en pacientes con sospecha clínica de Leishmaniasis tegumentaria americana y acudieron al Instituto Nacional de Salud entre 2006 y 2011. Eso fue la cantidad de pacientes que fueron, pues, ¿no? ¿Qué pacientes fueron durante ese tiempo? ¿Qué hicieron? La identificación de Leishmania, ¿cómo lo hicieron? A partir del ADN genómico extraído a los amastigotes, obtenido mediante el raspado de la lesión cutánea estéril, alcohol al 70% y promastigotes a partir de cultivo in vitro. Siguiente. Los resultados: 262 pacientes con sospecha clínica de Leishmania al ser derivados, 101 pacientes cumplieron los criterios de diagnóstico parasitológico. De estos, 69 o 68.3% con Leishmaniasis tegumentaria americana y solo el 31.7% que fueron negativos, ¿ya? Se logró la identificación de Leishmania en 45 pacientes, mientras que en los 24 restantes no se logró determinar qué tipo de Leishmania infectante era, ¿no?
debido al valor de similitud. De las 45 muestras, los pacientes confirmados, del 40% identificó Leishmania aviana brasilensis, el 28.9% guyanensis, el 17.8% peruviana y el 6.7% amazonensis y leanzoni. Todas estas Leishmania que han visto acá, que han descubierto en esas muestras, son las de circulación en el país. Siguiente. Miren, esas fueron las lesiones de los cuales sacaron muestra, ¿no? Guyanensis, la A, brasilensis, la figura B, donde está el rostro, amazonensis, la figura C, la D, lanzoni y la E, peruviana. Siguiente. Miren los 45 pacientes, 43 presentaron cutánea, que correspondió a 38% por brasilensis. ¿De dónde eran? De Amazonas, de Cajamarca, de Cusco, de Huánuco, de Loreto, ese Iquitos, ¿no? Madre de Dios y San Martín. 12, que representó al 27%, guyanensis, ¿de dónde eran? Amazonas, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima y San Martín. 8, que pertenecían al 18%, de peruviana, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín, Lambayeque, miren, Lambayeque y Lima. 3, que correspondía al 7%, de Lanzoni, en Convención. ¿Convención dónde queda? Convención me parece que está en Cusco, Satipo y Huaura, en las regiones de Cusco, Junín y Lima, ¿ves? Y el 3, que corresponde al 7% amazonensis, La Mar y Huanta, en la región de Ayacucho, y Churubamba, en Huánuco. Miren todas esas zonas que son endémicas de Leishmania. Siguiente. Bueno, acá esto ya ven la parte sociodemográfica, epidemiológica, en cuanto a las edades. Miren las ocupaciones: agricultor, minero, estudiantes, policías y fuerzas militares, profesionales de la salud. ¿En quiénes se encontraron? Procedencia: andina y selvática, ¿no? Variables clínicas: forma cutánea y mucocutánea. Tiempo de enfermedad: si es menos de un mes, si es de 1 a 2 meses, si es de 3 a 6, si es mayor de 6. El tipo de lesión: ¿cuántos fueron úlcera? ¿Cuántos hicieron úlcera y nódulos? ¿No? ¿Dónde fue el tipo de localización donde mayor se encontró? Miren, acá, ¿qué fue? Las extremidades superiores e inferiores. No fue la cabeza, ni la cara, ni el tronco. Fueron extremidades superiores e inferiores, ¿no? Superficie comprometida: ¿cuántos milímetros? Menor de 10 milímetros, de 11 a 20 milímetros, de 21 a 30 milímetros, mayor de 30. ¿Ya? Entonces, miren, los comerciantes, los albañiles, los ingenieros, los empleados públicos, los obreros. Leishmaniasis cutánea diseminada: ¿dónde era más frecuente? Si era en pierna, en pantorrillas, en pie, en rodilla, en tobillo, en muslo, ¿no? En pechos hubo un caso nada más. Entonces, la predominancia no era el rostro, era más en miembros inferiores y miembros superiores. Siguiente. Conclusiones: la leishmania afecta a las poblaciones más pobres del planeta y está asociada con la malnutrición, los desplazamientos poblacionales, las malas condiciones de vivienda y la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos. Acuérdense, mientras haya migración, se va a seguir propagando. ¿Qué pasa si viene un extranjero a la selva o a la sierra, se contagia, va a su país y hay flebótomo allá, lo pica y contagia a otro de su país, se va a propagar, pues, ¿no? Entonces, las migraciones son un factor de riesgo. Las sales antimoniales son la terapia de elección en el país, siguen siendo, pero ya les di el avance con el ketoconazol, que es muy bueno cuando es cutánea. ¿Hay 3 formas principales de leishmaniasis? Sí. Visceral, la forma más grave de la enfermedad.
¿ya? A menudo conocido con el nombre de calazar. La cutánea es la más común y la mucocutánea es la diferenciada, la que tienes que tratar de forma endovenosa también. ¿Se requieren métodos diagnósticos más simples y cómodos para avanzar en la prevención secundaria? Sí, es cierto, pero con lo que tenemos podemos prevenir. La leishmaniasis está vinculada a los cambios ambientales como la deforestación, la construcción de represas o presas y los sistemas de riego y el proceso de urbanización. Cierto. Siguiente. Bueno, gracias por su atención. Eso es todo. Espero les haya servido. Ha sido no muy largo, corto, pero ante cualquier duda e inquietud estoy para responderles. Gracias. Doctor, primeramente agradecerle por su tiempo. Agradezco mucho el conocimiento que nos ha dado el día de hoy. Mi pregunta va, actualmente usted, ¿qué consideraría que debería estar enfocado en unas futuras investigaciones para este tipo de tema? Hay, como ha mencionado en su ponencia, hay aún vacío de conocimiento, sobre todo en la parte de el tratamiento, ¿no es cierto? El mecanismo de acción de la SOL que usted ha mencionado, de cómo un azol va a funcionar un parásito. Pero hay otros puntos de interés que podría darnos a conocer para unas futuras investigaciones en este tema. Claro, muy buena pregunta. De hecho, yo creo que nos deberíamos enfocar principalmente en la parte clínica de la leishmaniasis cutánea, que es como inicia en la mayoría de casos. Ahora, en cuanto al tratamiento que les mencioné, que es ketoconazol, para lo que leí es que parece que la estructura de la pared del hongo, que está formado por ergosterol y muchas de las componentes que le dan grasa a la pared del hongo, también lo contiene los sectoparásitos. O sea, parece que también tienen una capa de ergosterol donde también actúa el ketoconazol. Y es por eso que el ketoconazol es efectivo cuando tú lo tratas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la leishmaniasis cutánea hay diversas manifestaciones clínicas, es mucho más severo cuando te da una úlcera en el rostro que en los brazos o en las piernas, pero el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, la evolución normalmente siempre te deja una cicatriz, como les había mencionado, ¿no? Hipopigmentada. Ahora, ¿en qué se debería basar también una investigación futura? En la cantidad de efectos adversos que te puede producir los antimoniales. Quizás investigar si el antimonial podría, no sé si reinventarse, pero sacar un antimonial donde los efectos sean menos nocivos, ¿no? Esencialmente los efectos cardíacos son lo que más he estudiado, ¿no? El intervalo QT largo, después la probabilidad de que te pueda generar infartos que no es a corto, sino a largo plazo, después las arritmias cardíacas, que eso sí lo hemos visto frecuentemente en pacientes que le hemos administrado de forma endovenosa, ¿no? Y a veces se le tiene que suspender 2 o 3 días y luego decirle que vuelva al quinto día, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos abandonan de esos? Por eso es que yo no acostumbro ya a usar mucho el antimonial, bueno, el sibogluconato que ya no se está dejando de usar, y el glucantime que causa casi los mismos efectos, o sea, no hay un cambio nuevo, es casi lo mismo, en verdad. Y bueno, trato de en lo posible de darles el azol, pero solo en cutánea, y en mucocutánea, ¿qué vamos a tener? Seguir dando el glucantime, seguir con náuseas, vómitos, seguir con problemas gastrointestinales, que son de los más frecuentes que hay también, el glucantime, ¿no? Y aparte la arritmia, ¿no? Entonces, yo creo que debería estudiarse más la parte de los antimoniales, debería de instaurarse quizás el uso de ketoconazol, que
en guías antiguas sí lo ponen como uso, pero nadie lo utiliza. He visto también leishmanias cutáneas que han sido pequeñas y han regresionado solas, sin tratamiento, con el uso de agua, jabón, insecticida, que les meten ahí a veces peróxido de hidrógeno, esas cosas, y queda una cicatriz fea, pero ya no está presente, le sacas muestras, no está presente el parásito, de forma muy, muy rara, en verdad. Pero sí he tenido una tasa de éxito que, si bien es cierto, no es tan alta, porque los pacientes que he visto tanto en San Martín como en general en Moyobamba y Tarapoto han sido pocos. Cuando han sido cutáneos han regresionado bien, y pacientes algunos extranjeros, franceses, americanos, que han venido, les ha dado leishmania, tú les das ketoconazol, lo citas al mes y la lesión está seca totalmente. Obviamente le queda una cicatriz hipopigmentada, que eso ya lo puede ver con un dermatólogo, ¿no? Para que esa cicatriz, el color disminuya, se vea un poco más normal, pero después ha regresionado en las cutáneas. En las mucocutáneas sí es un poco más difícil, es muy difícil regresionar y darle tratamiento vía oral en las mucocutáneas, pero ¿qué optamos? Por darle anfotericina B, ¿no? Sería ideal tener la anfotericina B liposomal, por ejemplo, ¿no? Y no la de oxicolato, que te daña los riñones. Le curas de la leishmania y le dañan los riñones. Han habido casos donde no les dejas con insuficiencia renal crónica, no hacen diálisis de milagro, pero sí te hacen una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y ahí ya pueden empezar a haber problemas. Entonces, yo creo que el futuro está en investigar sobre los tipos de tratamiento, tanto en cutánea como mucocutánea, y el calazar, que no lo hemos visto, ¿no? El calazar es más limitado al continente africano, pero es mucho más agresivo también, afecta mucho a los órganos, dentro de ellos el hígado y el vaso, pues, ¿no? Eso. Perfecto, doctor. Una pregunta más. Usted ha mencionado, bueno, debido a la epidemiología, esta enfermedad se da principalmente en personas de ámbito rural, en personas que quizás viven a una distancia considerable de las costas. Y bueno, es un factor de riesgo que abandonen el tratamiento. ¿Usted qué recomendaría o sugerencia para que no ocurra tanto estos abandonos del tratamiento? Claro, el abandono de tratamiento se da por dos cosas esenciales. Uno es el tema de la accesibilidad al tratamiento, y lo segundo es que no puedan, o sea, el tema de accesibilidad, no puedan acudir a su centro de salud, ¿no? Porque está alejado y demás. Y lo segundo es los efectos secundarios del tratamiento, que los pacientes no quieren recibir porque se ponen mal, les duele la cabeza, les da náuseas, les da vómitos, les impide hacer sus cosas a diario. Yo recomendaría que quizás empiece a distribuir en los distintos centros de salud el ketoconazol o algunas alternativas vía oral, ¿no? Miltefosina sería ideal, pero es caro, pues, ¿no? Miltefosina, quizás monitorizado por un infectólogo, o en su defecto, si es que en los centros de salud pues no hay infectólogo, por un médico general que esté haciendo su serum y demás, pero que se comunique siempre con el infectólogo para ver cómo va el paciente. Así hemos tenido nosotros pacientes con tuberculosis y pacientes inclusive con histoplasmosis, que hemos monitorizado a distancia con el serumista y han ido muy bien, han salido del cuadro. ¿Por qué no podría hacerse lo mismo con leishmania? ¿No? Entonces, quizás distribuir ketoconazol o distribuir miltefosine, en vez de estar dando tanto glucantime y tanto gluconato de sodio, que lo único que va a hacer es que no haya adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo es que, como no hay accesibilidad al hospital más grande, que es el único lugar donde puedes encontrar esto, tengan que ir a su centro de salud para que solo le den alicientes, ¿no? Y no le den un tratamiento completo. Esos pacientes se pierden y ya no vuelven a recibir tratamiento, y ya no sabes si fallecieron, si se curaron, si les pasó algo, ¿no? Esto es una de
grandes incógnitas porque también se trata de una de las enfermedades desatendidas, como lepra, ¿no? Como malaria en su momento, ¿no? Porque lo que más se habla es dengue, pero olvidamos este tipo de enfermedades, ¿no? Trypanosoma cruzi tampoco hablamos, enfermedad de Chagas, por ejemplo. Y no es muy frecuente, pero tú te vas a algunas zonas, ¿no? En la sierra, por ejemplo, de Arequipa, o te vas a algunas zonas de la selva central y sigue habiendo Chagas. Entonces, son enfermedades desatendidas que como no producen en masa cantidad de pacientes, no les dan importancia, ¿no? Y yo creo que por ahí pasa el control, eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hubiera más preguntas, daríamos por concluido la ponencia. Agradecemos por su tiempo, por la ponencia, la parte muy académica y la parte de la experiencia sobre todo. Y esperamos que tanto los participantes y si usted se anima a apoyarnos en unas futuras ponencias. Claro, sí, Pucallpa siempre es un lugar el cual yo le tengo mucho cariño y si es posible darse una ponencia en persona sería ideal, pero eso lo coordinamos más adelante, quizás cuando hay un poco más de tiempo y cualquier cosa presto a ayudarles, chicos, normal. Lo que queremos es que también den bien su examen, que de alguna u otra forma les sirva para el internado y para el SERUM, ¿no? Por el futuro SERUM y por qué no hasta en el ENAM para que luego puedan hacer muy bien también su residentado médico, así que estamos para apoyarlos. Muchas gracias, doctor Justo. Bueno, yo le conozco en persona, agradezco bastante su tiempo que nos ha dado y como le he dicho en su momento, Pucallpa y sobre todo la facultad está abierto las puertas en cualquier momento por su visita o simplemente para coordinaciones. Igualmente agradecemos a todos los que se han quedado hasta el último. Igualmente la grabación se va a hacer subida en el canal de YouTube y le vamos a avisar cuando esto suceda. Si no hay nada más de comentarios o preguntas, damos por concluida la ponencia de hoy. Listo, gracias a ti. Un abrazo y que les vaya súper bien en todo. Nos estamos viendo. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.